Se plantea el siguiente problema. Hay una señal transmitida por un teléfono móvil que tiene una potencia de menos 47,5 dB a 1 metro del dispositivo móvil, en un ambiente con propagación alfa igual 3,5. ¿Con qué potencia llega la transmisión a 570 metros de distancia? Aquí tal vez es bueno poner un poquito de contexto. 570 metros, 600 metros, 800 metros, 400 metros, en ese orden, es una distancia típica entre un dispositivo móvil, como los que usamos a diario, y la estación base celular. Esto aquí es un valor que en este problema es dato, menos 47,5 dB, pero es un valor realista, es un valor que corresponde, de hecho, a una transmisión de tercera generación celular en la banda de 1,8 GHz, tiene un ancho de banda de 200 kHz. O sea, esto es realista, observar este tipo de potencias a 1 metro. Ahora, pensemos en números, en valores muy gruesos. 50 decibeles por debajo de la potencia de 1 watt. 50 decibeles es una potencia 10 a la 5 más débil que 1 watt. Así que estamos hablando de el orden de 10 microwatts. Tal vez aquí podemos acotar. Esto es más o menos, y de hecho me van a permitir poner más o menos 20 microwatts. ¿Por qué? Porque con 10 microwatts en realidad es cuando tenemos 50, y 50 y 47,5 se llevan casi 3 decibeles, y 3 decibeles es un factor 2, entonces es 2 veces más que 10 microwatts, son del orden de 20 microwatts. Entonces, a 1 metro de distancia el dispositivo móvil tiene esa potencia. Ahora, nosotros sabemos que la potencia recibida a una distancia d en metros es este valor, menos 47,5 decibeles. Esto es algo que se aprende a calcular en un curso de comunicaciones inalámbricas. Aquí para nosotros es un valor simplemente dado. Y desde ese valor, que ocurre en este caso a 1 metro, se degrada con 10 veces alfa, logaritmo en base a 10 de la distancia. Esta fórmula la vimos en clase, en la cápsula correspondiente. Así que realmente el cálculo aquí es muy simple, es acerca de insertar acá el valor 570 metros e insertar acá el valor alfa igual a 3,5. Este valor de alfa, 3,5, representa el ambiente de propagación, y es bien interesante. Aquí yo les recomiendo volver a realizar este ejercicio con valores extremos, con alfa igual a 2 y con alfa igual a 6, y vean lo que sale y vean cuánto puede cambiar la potencia recibida a esta distancia, y hagan el problema al revés. Calculen la misma potencia recibida que con alfa igual 3,5 se obtiene a 570 metros, calcúlenla con alfa igual 6 y con alfa igual a 2 y comparen esas distancias. Van a encontrar un resultado realmente bien interesante. En este caso, el cálculo es bien directo, es menos 47,5 decibeles, y acá lo que tenemos es menos 10 veces por 3,5 logaritmo en base 10 de 570, y si ingresan esto a la calculadora, el resultado neto va a ser menos 144 dB. Y aquí, ojo, tenemos que ser cuidadosos con las unidades. Estos son dB watts,
Esto es potencia y esto es atenuación. Así que estos valores están en dB, estos están en dB watt y esto entonces también está en dB watt. Y ahora la historia es muy distinta porque aquí estamos 10 a la 14 más débil en potencia que 1 watt. Es decir, desde acá, desde esta potencia inicial del orden de 20 microwatts, se debilitó otros aproximadamente 100 decibeles adicionales, un factor 10 a la 10 más de atenuación, lo cual es muchísimo. O sea, el tipo de potencias que efectivamente se reciben en comunicación inalámbricas en sistemas celulares perfectamente pueden estar dentro de estos niveles de menos que nanowatts incluso. Así que dejo este primer problema planteado. Podemos desde luego hacer una figura simplemente para ilustrar gráficamente lo que está ocurriendo. Y aquí tenemos siempre el mismo tipo de gráfico, el logaritmo en base 10 de la distancia. Tenemos 1 metro, tenemos 10 metros, tenemos 100 metros, tenemos 1000 metros. Y en alguna parte por acá están los 570 metros y tenemos una potencia recibida que decae de alguna forma, comienza acá en un valor de menos 47,5 dB watts, esto es potencia recibida en función de la distancia medida en dB watts. Entonces, si hacemos acá de los 570 metros vamos para arriba y de los 500 y de ese nivel de potencia vamos hacia el eje de ordenadas, encontramos que aquí tenemos un valor de menos 144 dB watts. Es un ejercicio muy simple. En el ejercicio que sigue a este vamos a ver una contraparte que le va a dar contexto adicional a este resultado.